¿Qué tal, amigos del Mirador? Aquí Pablo Meléndez, estoy con el diputado Temístocles, el cual ha estado luchando muy fuerte desde el inicio de su campaña sobre el tema de los derechos humanos. Bueno, yo en efecto soy integrante de la población LGBTTI, es por eso que parte de nuestra agenda legislativa tiene que ver con los derechos para esta población. Soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad y como tal pues me toca principalmente atender a los grupos de atención prioritaria, que era lo que antes se les reconocía como grupos vulnerables, que es a lo que tú te refieres. Y sobre el tema que tú hablas en específico, pues está directamente ligado a la discriminación laboral. La discriminación es un fenómeno estructural que vivimos en nuestra sociedad, que se ve reflejado en casa, con la familia, en la calle, en las escuelas, en el aula, por supuesto en los centros de trabajo, en el gobierno y en prácticamente todas las áreas productivas de este país. La discriminación laboral tal vez sea uno de los ejes de la discriminación contra el que se ha podido avanzar menos. Sin embargo, yo creo que el principal ámbito de discriminación que tenemos que erradicar es la discriminación en las escuelas, porque es en las escuelas donde se reproducen los estigmas, donde se generan esquemas de burla, de rechazo a las personas que pertenecemos a la diversidad sexual, y que siendo estos espacios educativos, si no hay información suficiente, pues esa discriminación se reproduce en el resto de los espacios. Es decir, si cuando somos niños somos educados sobre la sexualidad, se nos explica qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, qué es la identidad sexual de una persona, evidentemente vamos a dejar de discriminar porque vamos a entender que es una condición humana y que es igual que la diferencia entre ser gay o ser heterosexual es igual que tener los ojos cafés o los ojos color verde. En el tema ya específico de las empresas, pues sí, existen pocas empresas que se han comprometido con respetar, promover y defender los derechos de la población LGBTTI. Existe una organización llamada ADIL, que quiere decir Desarrollo e Inclusión Laboral, que ha promovido las buenas prácticas en las empresas con la idea de que todas ellas reconozcan la identidad sexual de las personas, les permitan agruparse, les permitan reconocerse en este ámbito y por tanto esto representa un blindaje. Por otro lado, debo decirte que hay casos emblemáticos, hay un caso específico que es el del abogado Armando. Armando es un compañero litigante que trabajaba en un despacho jurídico y que buscó casarse y una vez que logró acceder al matrimonio fue reconocido en su espacio de trabajo y fue corrido de su espacio de trabajo. Inició una serie de demandas, inició un juicio en contra de su empresa, primero a través de una queja en el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. El Consejo no le da la razón, recurre al Poder Judicial y en el Poder Judicial ya ha avanzado bastante, el caso aún no concluye, pero es posible que lo acabe ganando. Yo creo que es importante llamar tanto a los gays, lesbianas, bisexuales, trans, que son consumidores, como a los que trabajan en una empresa, a que busquen buenas prácticas en todas las empresas. ¿Por qué? Porque si trabajamos en una empresa debemos buscar agruparnos, debemos buscar defender nuestros derechos. Y si somos consumidores, pues tenemos que exigir que las empresas donde consumimos también incluyan los derechos LGBT de los trabajadores. Te decía yo unas cifras hace un momento, se considera que, según cifras del Banco Mundial, se considera que el 1.7% del Producto Interno Bruto se pierde por el fenómeno de la discriminación. Es decir, que no es menor el impacto económico, social, político que tiene la discriminación en nuestro entorno. Claro, 1.7% del Producto Interno Bruto es el cálculo que realiza el Banco Mundial sobre el efecto de la discriminación. Es un capital enorme finalmente. Te quisiera también comentar de un caso que, por ejemplo, a mí me sucedió apenas el 14 de febrero y que muestra que es todavía también una cultura de discriminación.
En este caso yo estaba caminando cerca de la Alameda y unos policías habían detenido a unos vendedores ambulantes. Pero el caso fue que se acercan un par de personas mayores y una de sus protestas, en vez de estar agarrando a gente que está tratando de ganarse la vida, deberían de agarrar a tanto maricón que se está besando en la calle. Yo al momento de decirle a la señora que estaba en ese momento, decirle, sabe que eso está mal, pero ya no quise discutir, me retiré, y cuando yo iba caminando, me parece ser que era su pareja, su esposo, me grita maricón. Tiene que ver con lo que platicábamos hace un momento, tiene que ver con la falta de información, la falta de una educación que promueva la sexualidad, tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con el discurso de odio que promueven muchos líderes de culto, no específicamente ninguna religión. Creo que en todas las religiones existen expresiones homofóbicas, tampoco todos los que profesan una religión lo son homofóbicos. Hay gente muy respetuosa que incluso también lucha por los derechos de la diversidad sexual, pero es un problema que tenemos que combatir y tomarnos en serio. La discriminación por orientación sexual generalmente comienza por comentarios, por burlas, por chistes, después se extiende a agresiones que pasan de ser físicas a ser verbales, que van acompañadas de la negativa a cualquier tipo de servicio. Entras a un restaurante, no te quieren recibir porque vas con tu pareja agarrado de la mano. Eso ocurría hace 15 años en la propia Zona Rosa, hace poco tiempo, 15 años todavía es poco. También tiene que ver con la violencia institucional que existe por parte del Estado. También el Estado ejerce en algunas ocasiones discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y lamentablemente en muchos casos esta violencia, esta discriminación acaba en un asesinato, en un crimen de odio por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia. México ocupa el segundo lugar en estos hechos lamentables, en asesinatos derivados de un crimen de odio. El primer datos lugar poco conocidos, debo de señalar. Datos poco conocidos. El primer lugar en toda Latinoamérica es Brasil, el segundo lugar es México, y los dos mismos países ocupan esos números a nivel internacional. También cifras muy alarmantes, porque no solamente ya estamos hablando de una cuestión económica, sino también de vidas humanas. Y esa pérdida de vidas humanas, como quiera o no, o sea, siempre nos va a afectar de alguna manera. La extrema violencia que se ha estado viendo en el país y la extrema violencia por este odio, o sea, son cuestiones que están muy relacionadas finalmente. La semana pasada, cuando estábamos hablando con el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, una de nuestros pensamientos finales fue: el mejor momento del mecanismo es cuando ya no se necesite y deje de existir. Me parece que lo mismo tendría que ocurrir en grupos defensores de los derechos de igualdad de género, porque también, o sea, existen porque hay una crisis. Hablabas un rato del caso del abogado Armando Ocampo. Uh-huh. Armando Ocampo era una persona que se dedicaba a su profesión, a ser litigante en derecho constitucional. Trabajaba en una empresa y él vivía una vida alejada del activismo. Uh-huh. La crisis por la que pasó lo convirtió en un activista por los derechos humanos. Y es el caso de casi todas las personas que son activistas de los derechos humanos. El proceso de convertirte en una víctima te obliga a tomar acción, te obliga a volverte protagonista, agente de cambio, y entonces en automático pues acabas formando parte de una serie de organizaciones que se dedican a promover los derechos de las personas de la diversidad sexual. Por supuesto, también en el tema de diversidad sexual contamos con un consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, que ojalá pronto desaparezca, pero ojalá pronto desaparezca porque acabe la discriminación, no porque no funcione. No, y obviamente eso es lo que estamos buscando, que haya una igualdad, que haya una equidad, y la lucha va más allá de México, o sea, es una lucha mundial en la que se está peleando porque todos nos tratemos como iguales finalmente, porque no hay realmente ninguna diferencia. Hay algo que te quiero agregar porque ya tenemos poco tiempo, pero también me gustaría agarrar ese punto, que es sobre los brotes de extrema derecha que están surgiendo aquí en el país. ¿Crees que llegue el momento en el que empiece a afectar también en México?
No, yo creo que nuestro país tiene un carácter y una tradición mucho más liberal que algunos países de Europa, aunque esto parezca de repente poco cierto, pero son los grupos de poder fáctico los que han promovido posiciones de derecha, no la población. Lo han promovido, como lo decía hace un momento, algunos líderes religiosos, lo han promovido algunos empresarios, pero no ha tenido impacto en la población de tal forma que la gente lo adopte como una causa. Al contrario, el avance es bastante notorio en nuestro país. Hace falta mucho por hacer, pero no creo que exista una retroactividad. Va a haber una progresividad constante en nuestro país en favor de los derechos. Yo espero precisamente de que no exista ningún tipo de revés y que podamos seguir avanzando. Se nos acaba el tiempo. ¿Quisieras agregar algo más? Pues invitar a todas y a todos los que pertenecen a la población LGBTTI que en sus espacios de trabajo, en sus espacios escolares o con su familia se hagan presentes, que digamos aquí estamos, no somos distintos, podemos desempeñar cualquier función, podemos ser personas exitosas y es un derecho que tenemos, el reconocimiento de nuestra identidad sexual. Y no olviden que si en algún momento se sienten discriminados, es muy importante también que vayan con las autoridades y se haya una queja. Puedes presentar una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, si fue un particular, y si fue una institución gubernamental, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La denuncia es muy importante para todos estos casos. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho, Temístocles, espero podernos ver más adelante. Seguro. Y poder ver cifras sobre los avances. Sí. Muchísimas gracias, amigos. Los estamos viendo la siguiente semana.